Padre Santo, venimos ante ti a suplicarte, a rogarte nos perdones de toda iniquidad, todo mal pensamiento, toda mala actitud, todo lo que te ofende, Señor. Te damos gracias porque nos has dado, Señor, un día más de vida. Te damos gracias, Señor, porque también nuestros hermanos que han partido, Señor, que te han conocido, que han tenido esa relación contigo, tú has dado ese don de salvación, Señor. Tú los has acercado a ti, Señor. Damos gracias por ellos, pedimos por sus familias, Señor, que están quebrantadas de luto, Señor, para que los fortalezca, Señor, y haya pronta resignación, Señor. Pedimos por todo el mundo que está, Señor, gimiendo, que está pasando por esta adversidad tan fuerte, Señor. Te pido por esas almas, Señor, que volteen al cielo, Señor, que volteen a verte y vean que hay esperanza y es Cristo Jesús, Señor, para que ellos al morir estén contigo. Y los que tú vayas a levantar, Señor, que ellos vean tu mano poderosa, vean realmente el amor tan grande en la cruz, Señor, que te vean a ti, Señor, y que vean que necesitan urgentemente de ti, Señor, y que tú te glorifiques en sus vidas. Pedimos por todos los doctores, enfermeras, camilleros, paramédicos, todos los que trabajan en esa área de hospital, Señor, en todo el mundo. Bendícelos, Señor, grandemente, cuídalos, guárdalos, pero, Señor, principalmente que conozcan tu palabra, Señor, porque ellos también están expuestos a esto, Señor, y pueden morir sin ti, Señor. Y queremos, Señor, que podamos alcanzar a las almas que sean posibles, Señor. Ayúdanos a alcanzar a las personas, Señor. Tú eres el único que puede cambiar los corazones, que puede tocar las vidas, que puede acercarlos a ti, Señor. Suplicamos y rogamos que toques sus vidas, que con tu palabra, tu poder y tu autoridad, Señor, quebrantes estos corazones que van a escuchar esta palabra, Señor. Y que la iglesia, Señor, sea edificada, Señor, y crezca en conocimiento y gracia. Y que, Señor, realmente busquen estar caminando, Señor, en ese camino sinuoso al que nos has llamado, que es camino de santidad, Señor. Suplicamos y rogamos que en esta tarde noche tú seas exaltado, glorificado, que tú guíes, que tu Espíritu Santo guíe mis palabras para que tú seas dado a conocer y tú seas glorificado en ellos, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Jueves de oración. Damos una prédica y más tarde a las personas que quieran orar y participar con nosotros se les puede enviar las peticiones de oración. Estamos realmente necesitados de la oración. Una persona que diga que no necesita oración, pues es una persona que pues está jactando de que no necesita de Dios. Y tristemente, pues es soberbia. Vamos a ver un tema que se llama la omnisciencia de Dios. Es un tema que es muy importante conocer. Debemos conocer parte de los atributos de Dios. Y a veces se nos olvida predicar estas áreas. Hablemos un poco sobre lo que es la omnisciencia, pero antes que todo, pues quiero hacer una introducción con unos ejemplos ilustrativos, ¿no? O sea, algo que ustedes conocen para que podamos entenderlo. Hablemos un poco sobre la prevención de las enfermedades en base a las vacunas. Tenemos pues el conocimiento porque realmente lo hemos vivido o porque tenemos la información ahorita por todos lados, internet por todos lados. Entonces tenemos el conocimiento de que la vacunación es una de las mejores formas en que los padres pueden proteger a sus hijos, a sus bebés, contra enfermedades que pueden ser muy graves, incluso mortales, especialmente pues para los bebés y para los niños pequeños. Estas vacunas ayudan a las defensas naturales del bebé a que desarrollen una inmunidad contra estas enfermedades de un modo seguro, ¿no? Estas vacunas tienen que ser suministradas antes de cierta edad, a veces son antes de los 2 años. Y creo que hay como 14 diferentes vacunas en lista, ¿no? ¿Por qué? Porque existe que la hepatitis A, la hepatitis B, que la varicela, que el sarampión, la poliomielitis, que la influenza tipo A, tipo B, paperas, rotavirus, rubiola, tétanos, todas estas, ¿no? Y estas enfermedades pues traen grandes y devastadoras consecuencias, pero por la ciencia y de veras gracias a la ciencia avanzada, estas enfermedades se previenen con estas vacunas
como las que mencionamos, que son vacunas preventivas. Por ejemplo, el sarampión aún es una enfermedad común en muchas partes del mundo y esta enfermedad pues es viral y se dice que es contagiosa y que se puede propagar fácilmente. Se dice que puede ser grave porque causa neumonía, causa también encefalitis, que es inflamación en el cerebro, e incluso dice que puede causar la muerte. Esos son los datos que yo investigué, ¿no? Pero es una bendición pues que contemos con estas vacunas y con estos médicos que son las que los suministran, ¿no? Y estos médicos, paramédicos o enfermeras o todos los que están en el área de salud, pues se preocupan por la salud del ser humano. Su trabajo pues es prevenir o salvar la vida de las enfermedades o de la muerte física. Ellos fueron instruidos, realmente tuvieron su tiempo de instrucción, en verdad se desvelaron, en verdad conozco algunos médicos que se la pasaban comiéndose los libros, estudiando los libros y desvelos y todo esto, y la verdad una carrera muy matada, así que fueron bien instruidos y fueron bien capacitados, están, se puede decir, dotados para esto, ¿no? Ahora bien, el ser humano no solo está compuesto de un cuerpo físico, el ser humano tiene un alma y un espíritu, y en esa área pues los médicos pues no están capacitados para salvar el alma. Ellos pueden salvar la vida física, terrenal, pero el alma no. De hecho, pues estos médicos no son omniscientes para saber qué va a suceder en la vida de las personas o cómo va a suceder. Así que necesitamos de lo espiritual. Toda persona necesita, no hay uno que no, toda persona necesita ser sanada espiritualmente. Y todo verdadero cristiano, o sea, que ya está sanado, está capacitado para usar la medicina espiritual, esa que salva el alma. De lo contrario, el alma puede caer en una enfermedad incurable y eterna en el infierno. Estos verdaderos cristianos, porque tienen que ser verdaderos cristianos, porque si dicen ser cristianos, pero no hay evidencia, es porque realmente ellos no han sido convertidos. Así que estos verdaderos cristianos se preocupan por los enfermos espirituales y por la salvación de sus almas. Recuerden que el cristiano va a tener un corazón como el del Señor Jesús. El Señor Jesucristo dijo en el Evangelio de Marcos, capítulo 2, versículo 17, que había venido por los enfermos, refiriéndose a los pecadores. Vino, ¿qué? A sanarlos, o sea, ¿qué? A salvarlos. Entonces los llamó al arrepentimiento para perdón de pecados y luego los capacitó a través de un discipulado para que conozcan más de Él. El Señor no nos llama para gloriarnos. ¿Qué es gloriarnos? O sea, buscar las riquezas, la fama, todo lo que el mundo ofrece, ¿no? El poder, la popularidad, el gozo, el placer, una buena reputación, ¿no? Pero no a eso fuimos llamados. El Señor nos llamó para enfocarnos en conocerlo verdaderamente, no oír de Él nada más, sino conocerlo en verdad y entender que Él es Dios, que Él es el Señor quien demuestra su amor inagotable y que trae justicia y rectitud a la tierra. Y esto lo puedes corroborar en Jeremías capítulo 9, versículo 24. Los verdaderos cristianos, vuelvo a repetir, enfatizo en esto, son los que están viviendo el Evangelio, son los que están orando y están compartiendo el Evangelio para salvar a las almas antes de morir, como si ellos fueran médicos, enfermeros, paramédicos, dando esa vacuna contra esta muerte eterna. Recuerda, esta vacuna tiene que ser dada en vida. Esta vacuna divina hay que ministrarla a todo ser humano en vida y no debe ser despreciada ni rechazada, porque lamentablemente tenemos la idea totalmente errónea de que puede ser después de muerte. No puede ser, la Biblia lo dice, es muy clara. Entonces, esta vacuna divina solamente puedes obtenerla si dejas que se te ministre, para que conozcas el camino y conozcas quién es la verdad y quién es la vida. Solo puedes salvar tu alma a través de Cristo Jesús, a través de la fe en Cristo Jesús, porque sin Cristo nada ni nadie puede salvar el alma del infierno. El Señor ha dicho claramente que nos ocupemos en buscarlo mientras Él pueda ser hallado y que nos enfoquemos en conocerlo y entender quién es Él y cómo es que vino a encarnar y a salvarnos. Para eso es necesario que los verdaderos cristianos
den a conocer el Evangelio, den a conocer al Dios de la Biblia, dar a conocer sus atributos, su naturaleza, su carácter. ¿Y a dónde quiero llegar con esto? Nos hemos olvidado que el Dios de la Biblia es omnipotente. ¿Qué significa omnipotente? Que es todopoderoso, que no hay nada imposible. Y dentro de esa omnipotencia, otro atributo que él tiene es que es omnisciente. Y eso quiere decir que conoce y sabe todo, nada escapa de su vista. Todo lo sabe, todo lo conoce, todo, hasta lo más íntimo. Conoce el futuro, conoce el pasado, conoce el presente, conoce todo. Esa es omnisciencia. Y hoy quiero enfocarles en conocer un poquito de la omnisciencia de Dios, para que recuerdes quién es ese Dios que te llamó de las tinieblas a su luz admirable, para que no te olvides a quién sirves. La omnisciencia de Dios muestra que Él conoce todo, conoce el futuro, conoce lo más oscuro de nuestro ser, y esto nos hace entender su grandeza, ¿no? Su majestad. Ahora, en este 2020, agosto por cierto, escuchamos aún de guerras, terremotos, tsunamis, huracanes, plagas, enfermedades, y debemos hacernos la pregunta, y les hago la pregunta para que podamos ir entendiendo la omnisciencia de Dios. ¿Creen que estas adversidades y esta pandemia tomaron de sorpresa a Dios? No, para nada. Dios sabía de esto desde antes que pasara. Por eso es Dios. Si no, no se le llamaría Dios. Él es omnisciente, conoce lo que va a suceder, conoce el futuro, sabe nuestros pensamientos, conoce todo lo que va a suceder antes de que suceda. Dios no puede ser sorprendido por una plaga, no puede ser sorprendido por una pandemia, ni por una adversidad o por alguna muerte. Recuerden que Dios es quien da la vida, la sustenta con su poder y determina cuándo terminará en este mundo. Él sabe en qué tiempo. Dios da el don de vida y Él sabe por cuánto tiempo. Y Dios sabe qué sucederá y por qué permitirá. Es sabio Dios, soberano Dios, omnisciente Dios. Él sabe qué necesita la humanidad. Por eso Él envió al Salvador, al Hijo a morir en lugar del pecador. ¿Por qué? Porque sabía lo que necesitaba la humanidad. Por su muerte, resurrección y ascensión del Señor Jesucristo podemos tener esa sanidad espiritual, esa salvación del alma, esa que estoy ahorita pues prácticamente ilustrando con una vacuna divina. Con este ejemplo ilustrativo de los médicos, enfermeras, paramédicos y vacunas, podemos entender que debemos dejarnos salvar por Dios. No debemos seguir rechazando la vacuna divina, porque al rechazarla estamos rechazando el Evangelio, que es poder de Dios para salvación. No debemos creer que la vida terminará como creemos. El ser humano no es omnisciente. Ni Satanás ni sus demonios no lo son. Solo Dios es omnisciente. Sin la palabra de Dios, vivimos como enfermos sin esa vacuna, a punto de morir sin Cristo. En el Evangelio de Juan, capítulo 4, versículo 18, el Señor dijo: porque 5 maridos, le dijo a la mujer, porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Y le estaba hablando a la samaritana, y aquí nos está mostrando y está implicando la omnisciencia del Señor. Él conocía todo lo de esta mujer antes de encontrarse con ella. Conocía cómo iba a suceder su encuentro. Y esta omnisciencia del Señor Jesús es necesaria para recibir las peticiones e interceder por nosotros a la diestra de Dios, porque si no fuera omnisciente, ¿cómo podría recibir, cómo podría escucharnos, cómo podría saber, cómo podría interceder? Entonces esa omnisciencia es necesaria para todo esto. Esa omnisciencia del Señor nos debe llevar a descansar seguros en Él, sabiendo que Él promete que nunca nos va a desamparar cuando ya somos hijos de Él. Y esto es importante porque a veces pensamos que estas promesas las agarramos aún sin tener una relación con Dios,
y pensamos que Dios no las va a cumplir, perdón, nos la va a cumplir, pero cuando no se cumplen, empezamos a hablar mal del Señor, y no es eso. Lo que pasa es que tú necesitas realmente convertirte a Cristo, porque Él ha prometido que Él nunca nos va a desamparar, siempre y cuando estemos caminando o viviendo en Él. Él nos ha conocido desde la eternidad, de hecho antes de la creación. Dios ya nos conocía. Es importante entender esta omnisciencia, porque Él ya sabía dónde apareceríamos en el curso del tiempo y con quiénes interactuaríamos. Él ya conocía nuestros pecados, Él ya conocía nuestra depravación. Y esto no es algo que yo lo estoy inventando, o sea, la palabra lo dice. Por ejemplo, Isaías 44:7 dice: ¿y quién proclamará lo venidero, lo declarará y lo pondrá en orden delante de mí, como hago yo desde que establecí el pueblo antiguo? Anúncienle lo que viene y lo que está por venir. No temáis si os amedrentéis. ¿No te lo hice oír desde la antigüedad y te lo dije? Luego vosotros sois testigos. No hay Dios sino yo. No hay fuerte. No conozco ninguno. Estamos viendo que el Señor está diciendo: ¿quién va a hacer esto? ¿Quién va a decirles o quién va a anunciarles lo que va a venir, lo que va a pasar? O sea, no hay un Dios que lo haga. Solo soy yo, dice Dios, ¿no? Solo Dios declara lo que está por venir. Solo Dios conoce el futuro. Pues solo Dios lo ha decretado. No hay otros dioses como Él, no hay otros dioses omnipotentes, no hay ningún ser humano que conozca lo que nos depara el día de mañana. Pero el futuro entero está abierto a la mirada de este Dios omnisciente, y Él ve todo y a todos. De hecho, Proverbios 15:3 dice: los ojos de Jehová están en todo lugar, mirando a los malos y a los buenos. Él ve a los que son injustos y a los que son justos, y no me refiero a que son malos y buenos nada más porque la percepción humana o porque la moralidad humana, no, me refiero a los que ya son justificados por la gracia redentora de Cristo Jesús, y los injustos son aquellos que no se han arrepentido para perdón de pecados. Entonces, el conocimiento infinito de Dios debería traer vergüenza, debería asombrarnos y debería llenarnos de temor, porque nada de lo que hacemos, decimos o pensamos escapa a la percepción de aquel a quien tenemos que dar cuenta en el día postrero. Hebreos capítulo 4, versículo 13 lo dice: y no hay cosa creada que no se manifieste en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Entonces, como dijimos, esa es la verdad de Dios, y debería producir vergüenza, temor, y la búsqueda inmediata de su perdón, la búsqueda inmediata de rendir la vida al señorío de Jesucristo. Y para el justo, pues esta verdad nos debe hacer conciencia, de tal manera que cada vez que se presente la oportunidad de pecar o de coquetear con el mundo, recordemos que Él todo lo ve y nos dé vergüenza, y así pequemos menos. La omnisciencia de Dios es vista en muchas partes en la historia bíblica. Puedes abrir tu Biblia y vas a verla por todos lados. Por ejemplo, en Génesis, el Señor promete un Salvador, y sabía perfectamente y certeramente cómo iba a ser esa victoria entre el bien y el mal. Fíjense, miles de años atrás. Él dijo en Génesis 3:15: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. El Señor está describiendo lo que iba a suceder. El Señor sabía que la herida que el mal le haría al Señor Jesús sería en la cruz del Calvario, y el daño del calcañar que se haría es por el empuje seguido para no asfixiarse. Recuerden que estaban colgados con clavos, y obviamente la posición de caída del cuerpo hacía que no pudieran respirar. Entonces Él se tenía que ir apoyando y con el calcañar empujando, y obviamente se andaba magullando el calcañar hasta lastimarse. Y esto pasó miles de años después. Así que el Señor conoce el futuro. En todo el Salmo 22, el Señor inspira a David a escribir la pasión del Señor Jesús en la cruz, como si David lo estuviera viendo de cerca, fíjense, 1000 años atrás. Estamos viendo la omnisciencia de Dios. En Isaías 53, esa es una profecía muy, muy exacta, y es relatada e inspirada por Dios
sobre la muerte y la resurrección del Señor Jesús. Sabía el Señor que iba a ser crucificado y cómo iba a ser crucificado, y allá está realmente redactado como si estuviera pasando en ese momento, 750 años antes de que suceda. Vemos en Isaías, en Jeremías, en Miqueas, en Zacarías, en Daniel, profecías que aún están por cumplirse y que se cumplirán como se han cumplido las anteriores. Solo de profecías mesiánicas se han cumplido más de 330 y sin error. Entonces vemos que el Señor muestra su omnisciencia a través de la Biblia. Nuestras mentes pues obviamente no pueden captar muy bien esto porque son finitas y pues no es fácil comprenderlo. De hecho nos es difícil creer que Dios sabe todo. Dios sabe todo lo que cada persona en todo el mundo en este momento está pensando. Dios sabe de cada molécula en el universo. Dios sabe cómo funciona cada molécula en tu cuerpo. Sabe cuántos cabellos tienes, aún algunos se caigan, aún algunos se revuelvan. Él sabe cuántos tienes. Nada escapa de la óptica de Dios. Aunque lo veas en toda la Biblia haciendo algunas preguntas a las personas en las Escrituras, lo hace para aquellos que aún no conocen bien de Dios y quiere que lo conozcan más, o quiere que hablen y confiesen, o quiere que se arrepientan o aprendan, pero Dios sabe todo. Las preguntas no es porque no sepa, Él lo sabe todo. Y es muy clara la omnisciencia de Dios, pero no es creíble, porque limita la libertad del ser humano. Por ejemplo, no sabemos si viviremos mañana, pero el hombre natural, o sea, el que no se ha convertido a Cristo, se siente como si fuera omnisciente de planear y asegurar que puede hacer cualquier cosa. Él hace planes y con certeza cree que se va a ejecutar. Entonces la omnisciencia de Dios significa que el hombre no es totalmente libre. Y esto molesta al hombre natural, le incomoda. Porque el hombre dice, ¿para qué me creó entonces? ¿Para qué me puso en este mundo? ¿Para qué creó todas estas atracciones? Y empieza a molestarse y a justificarse y a compadecerse, y termina echándole la culpa a Dios. De hecho, de lo que él mismo hizo, termina echándole la culpa a Dios. ¿Para qué? Para que se pueda desviar de su propósito en este mundo. Solo Dios, tenemos que comprender que solo Dios es totalmente libre de hacer cualquier cosa que Él quiera. Esto nos muestra que solo Él es soberano. Y el hombre se cree soberano, se cree omnisciente porque hace planes y hace lo que quiere sin importar la consecuencia. Se les olvida que somos seres limitados, creados para servir a Dios. Fíjense, el ser humano normal no entiende ni puede discernir que es un esclavo del mal cuando no se ha arrepentido. De hecho, cuando tú mencionas esto, se sobresaltan, se molestan. Y cuando vienes arrepentido de corazón a los pies de Cristo, ya no eres esclavo del mal, sino ya vienes a ser esclavo de Cristo, y eso tampoco les gusta escucharlo. Muchos se enojan y dicen, ¿qué le pasa a este pastor? Yo no soy esclavo de nadie, ni de Dios, ni de Satanás. Me molestan, ¿no? Créanme que no lo digo yo. Si leyeras tu Biblia, entenderías nuestra posición como seres humanos en este mundo caído, este mundo oscuro. Comprenderíamos que el ser humano sin Cristo es esclavo del pecado. El pecado se enseñorea en él, o sea, lo gobierna. Y por esto eres esclavo de Satanás, quien manipula este mundo oscuro y quien dirige sus vidas de acuerdo a los deseos, de hecho, de la misma persona, que son deseos inmundos, llamadas concupiscencias. Cuando viene a ver este encuentro, tienes un encuentro con el Señor Jesucristo, ¿qué va a pasar? Él te va a liberar de la esclavitud del pecado, te va a liberar de Satanás, te va a liberar del mundo y hasta te va a liberar de tu propio yo, que es muy egoísta, que es codicioso, que es lujurioso, y ya vienes a pertenecer al Señor. Te vuelves esclavo del Señor, pero no por obligación. Miren, en las épocas antiguas, cuando habían esclavos, cuando un esclavo realmente tenía un patrón o un amo que era muy buena gente con ellos, llegaba un tiempo que se le podía dar su libertad. Pero ellos no se iban de allá, ellos se hacían una perforación
y esa perforación se la hacían creo en la oreja, y era para demostrar que ellos voluntariamente querían seguir siendo esclavos de ese amo. Ellos se sentían amados y bien con ese amo. Y cuando tú vienes a ser parte de la familia de Cristo, cuando Cristo realmente te perdona, te limpia, te bautiza con el Espíritu Santo, es voluntario porque sopesas lo que Él tomó por ti, sopesas lo que Él tuvo que pagar en la cruz por ti y cómo tuvo que derramar su sangre, y comprendes que no puedes hacer nada ni pagar lo que Él ha hecho por ti. Es por eso que vives eternamente agradecido por haberte dado la oportunidad de ser liberado, de ser perdonado y aparte de ser adoptado como hijo de Dios, como parte de la familia de Dios. Lamentablemente el ser humano no ve la tremenda paga que le espera por el pecado. Él está de alguna manera cegado por el mal. Este mundo, dice la palabra de Dios, que está cegado por el príncipe de este mundo, que es Satanás. Entonces el ser humano natural no puede visualizar el castigo por la desobediencia a Dios. No sabe que hay una sentencia cuando mueres. Y como no lo ve, no le interesa ni quiere sentirse vigilado o juzgado. El hombre se siente libre de hacer lo que quiere y como quiere, y por eso hoy día pues vive con temor. Y deberían tenerlo porque desprecian al Señor, despreciando al Evangelio, y no ven que lo que Dios quiere hacer es salvarlos. Y no son salvados no porque Dios sea malo, sino porque no quieres. Recuerda que si no eres salvado, si no eres salvo por Cristo, lo que viene después de morir es algo terrorífico, es algo horrible. Cuando nos enfocamos en conocer más del Señor, nos encontramos con cosas que no podemos comprender, pero el Espíritu Santo nos va a ir haciendo comprender, nos va enseñando hasta que podamos comprender y aceptar y no reprochemos, lo aceptemos y adoremos a Dios por lo que Él es. Por ejemplo, si Dios sabe lo que, bueno, de hecho Dios sabe lo que va a pasar mañana. Y puede que mañana pase una desgracia en tu familia. Y Él tiene el poder para detenerlo, pero no lo hace. ¿Por qué no lo hace? Porque Él es sabio Dios y sabe lo que conviene para el bien. Pero el que no conoce del Señor, el que no confía en el Señor, obviamente piensa, y mucha gente piensa de esta manera, que Dios es malo, que Dios es culpable del mal que haya venido a sus familias o a sus vidas. Y que Dios es malo, de hecho, hasta los daños colaterales que se ven por guerras o por otras cosas. Entonces, caemos en el error. Dios sabe el mal y lo permite en ocasiones sin incurrir en culpabilidad. ¿Qué quiere decir esto? O sea que aunque lo permite, Él no es culpable de esto. Porque Dios ha creado un universo donde cada vez que el ser humano comete maldad, pues el ser humano es el responsable. Él es el único responsable de esa maldad. Porque el Señor te ha dado a escoger el bien, pero tú estás haciendo el mal. Y cuando algún cristiano, o sea, algún convertido hace algo bueno, también es importante reconocer que no viene de ti. Dios es el único responsable de esa buena obra, porque Él es el único que pone en el corazón del cristiano el querer como el hacer de su buena voluntad. De hecho, todo lo bueno que una persona injusta, o sea, una persona que no está convertida a Cristo pueda hacer, también proviene de Dios para ayudar a su plan o ayudar a sus hijos. Y te voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, Faraón, al final, deja ir a su pueblo de Dios, porque Dios puso en su corazón ese momento de bondad de soltarlo. No le quedaba de otra. Pero vemos que también puede endurecer el corazón de los malos. Esas personas que van a endurecerse, que van a ser malos, que no van a cambiar, que solo están obstruyendo el plan de Dios, pues obviamente el Señor va a endurecerlo más de alguna manera para que lo maneje de alguna manera que va a seguir su plan si éste se está interponiendo. Así que es importante conocer a Dios. Dios es quien prepara las buenas obras en el cristiano para que andemos en ellas. Por eso toda la gloria es de Dios, no del hombre. Dios es digno de recibir toda alabanza, toda adoración, porque Él es el que pone estas cosas que vienen de Él buenas y no de nosotros. Tenemos un corazón perverso, lo dice la Biblia, y mucha gente se cree moralmente buena, pero no lo es ante Dios. Dios nos salva y Dios nos acerca por su gracia. O sea, gracia significa un regalo inmerecido, no lo merecemos, pero Él
Él tiene gracia y la derrama sobre nosotros. Nos salva, nos acerca, nos llama al arrepentimiento. Y cuando nosotros venimos a Él, no podemos jactarnos que fue porque nosotros buscamos, para nada. Dios es digno de toda la gloria y toda la alabanza porque Él es quien nos acerca a Él mismo. Mucha gente endurece su corazón y pues no va a querer realmente nada con Dios y pues ni modo, se va a perder porque Él quiere, porque Dios tampoco obliga a nadie. ¿Okay? La omnisciencia es un atributo de Dios y es real y verdadero. Lo que el cristiano debe hacer es descansar en esa omnisciencia de Dios. El que no es cristiano o no ha conocido bien de los atributos de Dios, pues ¿cómo vivirá? Vivirá cargado, vivirá cansado. ¿Por qué? Porque él no descansa en la omnisciencia de Dios, porque el Señor ha dicho claramente y aún sigue vigente: venid a mí todos los que están cansados, los que están trabajados. Y está diciendo: vengan los que quieren, dejen sus cargas en mí, yo los voy a hacer descansar, está diciendo el Señor. Entonces está vigente esta promesa, pero no descansamos en la omnisciencia de Dios. Recuerda que cada pensamiento que tenemos, Dios lo sabe. Él sabe la intención de nuestros corazones. Todo pensamiento, toda acción, Él conoce realmente si esa motivación fue buena o mala. Al Señor nada le cae por sorpresa. Y esto a muchos pues les da temor, porque imagínate, todo lo que piensas no siempre es limpio y puro. Pero el cristiano aprende a descansar en esa omnisciencia, aprende a descansar en Él, porque esto trae paz y trae consuelo para el cristiano. Fíjense lo increíble que es Dios. O sea, no es creíble que a pesar del pecado de la humanidad, a pesar de pecar contra Él, a pesar de ofenderle, a pesar de echarle la culpa de todo y sacarlo de nuestras vidas, Él haya venido a morir por nosotros. Él haya fijado su corazón en nosotros, aún conociendo nuestros corazones llenos de maldad, esos corazones llenos de basura, llenos de codicia, llenos de egoísmo, llenos de lujuria, llenos de ira. Aún así nos llamó al arrepentimiento, porque Él quiere que todos se arrepientan, pero lamentablemente sabe que muchos van a endurecer su corazón y solo algunos van a ser los que reciban la luz, o sea, la gracia de Dios en Cristo Jesús. El Señor Jesucristo quiere salvarlos, quiere salvarte a ti, amigo oyente. Y a los que ha salvado, los ha sellado con el Espíritu Santo y los ha reconciliado con el Padre, el cual verán cara a cara o rostro a rostro si mueren hoy o mañana. Entonces el cristiano debe ver las cosas de esta manera. Dios sabe lo que nos va a pasar al rato o mañana, pero el cristiano debe descansar en la omnisciencia de Dios, porque al saber Dios lo que nos pasará, Dios ha preparado todo para que todo sea para bien, aunque la percepción humana sea para mal. Así que el cristiano puede descansar en la omnisciencia de Dios. Esto no lo puede tener una persona que no ha sido perdonada por el Señor. Por eso hoy, amigo oyente, familiar, conocido, estos que no han tenido una verdadera conversión a Cristo, los que no han tenido un encuentro con el Señor, no te sientas mal. No te sientas mal en el sentido de que te menciono así, pero sí siéntete mal de que no has tenido una conversión con Cristo. Recuerda que cuando te encuentras con el Señor Jesús, debe de haber una reacción sobrenatural en ti. Y te voy a decir por qué. Porque cuando te encuentras con Dios, Dios es tan grande, tan poderoso, que va a haber una reacción totalmente contraria a la que tenías antes. Voy a dar un ejemplo ilustrativo. Cuando un tren se estrella con un bolchito, ¿qué va a pasar? Se va a ver en el bolchito que tuvo un encuentro tan fuerte con algo tan grande. Pues ahora velo de alguna manera con Dios. Vas a tener un encuentro con Dios que es grande, omnipotente, omnisciente, omnipresente, es todopoderoso, y va a haber, de ley va a haber un cambio. Y si no hay ese cambio de 180 grados en tu vida es porque no has tenido un encuentro con el Dios verdadero. Entonces sí, siéntete mal porque no lo has tenido, pero hay oportunidad. ¿Por qué? Porque estás escuchando esta palabra, porque estás en vida. Entonces cuando te encuentres con el Señor va a haber una reacción sobrenatural en ti. Si no hay fruto divino, porque debe haber un fruto divino que sea la evidencia, no has tenido ese encuentro. Y te lo sigo enfatizando porque no quiero que llegue el día de tu partida y que estés esperando con ansias encontrarte con el Señor rostro a rostro, y al abrir los ojos, en vez de ver al Señor, veas un lugar horrendo donde sufrirás eternamente.
Es lo que me preocupa. Por eso te animo y quiero y puedo ayudarte si lo deseas, a buscar al Señor correctamente mientras Él pueda ser hallado. Porque quiero decirte que con dolor conocí a varias personas de años que murieron en estos meses sin Cristo. Y al no querer y al rechazar, la Biblia dice claramente que no están con el Señor. Aunque pagues indulgencias, aunque alabes o reces lo que tengas que rezar, aunque pongas a rezar a los sacerdotes que quieras, aunque pongas a rezar al mismo Papa si quieres, sería un engaño que te dijeran que tu alma se va a salvar. Es en vida. El Señor le dijo a Marta, la hermana de su amigo Lázaro que había fallecido, en el Evangelio de Juan, capítulo 11, versículos 25 y 26, le dijo él: yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto?, le dijo Marta. No voy a profundizar mucho en esta cita, pero quiero que veas espiritualmente. En verdad, oro para que el Espíritu Santo te haga entender y te abra los ojos espirituales. El Señor Jesús dice acá que Él es la resurrección. Y dice que el que cree, aunque muera, vivirá. Pero este vivirá se refiere a que va a vivir en el cielo. Cuando menciona la Biblia morirá, se refiere a que va a ir al infierno, pero no deja de existir, sino que sigue viviendo en el infierno, sufriendo eternamente, queriendo desaparecer de tanto horror, de tanto dolor, para dejar de sentirlo, pero no puedes. Es un castigo eterno. Cristo dice que todo aquel que vive, fíjate, que vive, o sea, que está en vida, que cree, o sea, que en vida creyó en Cristo Jesús como su único Señor y Salvador, dice, no morirá, o sea, vivirá, porque el Señor lo va a salvar, el Señor lo va a perdonar y lo va a llevar con Él, porque Él es la resurrección y la vida. Y el creer no es solo decir creo en Dios y creo en Cristo, debe de haber este arrepentimiento. Entonces, cuando hay este verdadero arrepentimiento, el Señor te perdona y te lleva con Él. Y en el día postrero, tu cuerpo será levantado, porque tu alma, estás tú en presencia de Dios, pero tu cuerpo no, fue enterrado y fue hecho polvo. Pero el Señor tiene el poder para levantarlo y darte un cuerpo glorioso, para que tu alma sea vestida. O sea, tiene vida tu alma, el cuerpo va a tener vida, va a ser vestida y va a estar con el Señor Jesús. Sea vestida de un cuerpo glorioso, un cuerpo adaptado a la santidad de Dios, para que puedas estar allá en el cielo, en su presencia, porque su santidad es fuego consumidor. Ahora quiero que no te engañes. Creer no solo es decir creo en Dios y en el Señor Jesucristo y ya estuvo, no. El creer trae evidencia de haberse arrepentido honestamente. Habrá un cambio de mente, un cambio en tu vida de 180 grados que tú no lo vas a forzar, pero va a ser evidente en tu caminar, en la acción, o sea, en tu nueva manera de vivir, en tu nueva manera de pensar, en tus nuevas conductas. Serás una nueva persona en Cristo y la evidencia se va a ver en el fruto en tu vida. Ese fruto de Cristo, o sea, van a decir este hombre o esta mujer verdaderamente tuvo un cambio. No es egoísta, no es codicioso, no. O sea, realmente no es hipócrita. Se está viendo, se está notando en tu diario vivir, se nota en cómo tratas a tu esposa, cómo tratas a tus hijos, o viceversa, cómo esposa tratas a tu esposo, cómo tratas a tus hijos, cómo vives, cómo realmente te conduces ante los demás. En todo tu hogar, en todo lugar donde vayas, vas a tener la misma manera de vivir, la misma manera de conducirte. Y quiero que sepas que hermanos y hermanas en Cristo que han partido, de hecho recientemente, tenemos la certeza por la verdad de Dios, que es la palabra de Dios, que ellos están rostro a rostro gozando de la presencia de Dios, gozando al Señor Jesucristo y dando gracias a Dios, de veras, porque nosotros tenemos que dar gracias a Dios porque Dios les dio la oportunidad de arrepentirse y de convertirse a Cristo. Y si no diéramos gracias a Dios por darles el don de salvación, seríamos malagradecidos. Te lo voy a poner como un ejemplo. ¿Acaso si un familiar tuyo
que conoció a Cristo, que tuvo su encuentro con Cristo, si se va con Cristo, ¿no estarías agradecido con el Señor de haberlo convencido y darle el don de salvación? ¿Verdad que sí? Ahora, hermano o hermana en Cristo, quiero que me escuches bien. Empieza a ver a los hermanos en Cristo como lo que son, tus hermanos, tu familia, porque esto no fue dado porque tú lo dijiste, esto fue dado no por voluntad humana, sino por la sangre preciosa del Señor Jesucristo. Esa sangre nos hace familia. Y en el cielo seremos una familia, pero debemos aprender a hacerlo aquí en la tierra. Y lamentablemente no vivimos como familia, nos encontramos en la calle como si fuéramos desconocidos. Hay rencores, hay ira, esto no es de Dios. Si tú ya tuviste un encuentro con el Señor Jesucristo, aprende a ser familia. Aprende a hacerlo aquí en la tierra, dando testimonio de lo que Dios hace en la vida, en tu vida, cuando te rescata. Quiero que sepas que Dios está obrando hoy en tu vida, amigo oyente, persona que no conoce a Cristo, familiar o conocido o amigo que no conoce a Cristo. Hoy está obrando Dios en tu vida. Si no estuvieras escuchando este mensaje, si no pudieras estar con la atención a la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es lo que Dios da para salvación. Dice la palabra que por escuchar la palabra de Dios puede venir la fe divina, porque tienes una fe natural. Pero el Espíritu Santo te convence en tu fe natural hasta que tengas esa fe divina por creer, arrepentirte y convertirte a Cristo. Entonces, Dios te busca y te hace mirar al cielo escuchando estos mensajes o leyendo tu propia Biblia. No te creas que viene de ti para cuando estés buscando a Dios. Pero es importante que sepas que Dios no va a ir a tu casa a decirte audiblemente, arrepiéntete y cree y conviértete para que estés conmigo cuando mueras. No va a ser así. Dios ha demostrado su gran amor en acción. Él es omnisciente, sabe cuándo te toca morir. Y ha hecho lo más hermoso e imposible por la humanidad, amar. Un amor se ve en acción, no en palabras. Y Dios lo mostró enviando a alguien a que tome tu lugar del castigo que merecías por pecar contra Dios. Porque no podía ser evitado, porque Dios es justo, ¿no? Dios no podía evitar que no se castigara. Dios es justo, Dios es incorruptible y su justicia tiene que hacerse. Y se hizo en la segunda persona de la Trinidad, que es el Señor Jesucristo. Y Él fue tomado como el que pecó contra Dios. Él se hizo pecado por ti y por mí. Él, de hecho, la Biblia dice que se hizo maldición por nosotros en Gálatas 3. Entonces, Él fue el sustituto, Él recibió el castigo y lo aguantó y lo cargó en tu lugar y el mío y lo hizo por nosotros. Pero solo es válido en ti si tú te arrepientes genuinamente, si tú clamas y ruegas por su perdón, si tú ruegas que Él sea tu único Señor y Salvador en tu vida. Como Él habla en su palabra, como Él manda en su palabra. Y te pido que no dilates porque no somos omniscientes ni soberanos. No tenemos la vida comprada. Este mensaje que estoy dando es como la vacuna espiritual que necesitas para que no mueras eternamente. Estoy orando por ti cada vez que voy a estudiar un mensaje, cada vez que voy a predicar, pero tú no endurezcas tu corazón. Dios quiere que seas parte de su familia y yo también así lo deseo, de corazón lo deseo. Entonces espero en verdad que el Espíritu Santo obre en tu vida y te dé convencimiento de cuánta necesidad, y es urgente, que cuánta necesidad tienes de ser perdonado por el Señor, de ser salvado por el Señor. Espero que este mensaje sea de gran bendición para tu vida y para las personas que ya son conversas, que sean edificados con ella.
mi corazón, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, tocando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Te amamos, milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás, tocando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, sanando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Hoy siempre te amo, milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Así eres tú, 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 aunque no pueda ver, estás sobrando, siempre estás sobrando, siempre estás sobrando, aunque no pueda ver, estás sobrando, aunque no pueda ver, estás sobrando, siempre estás sobrando, siempre estás sobrando, aunque no pueda ver, estás sobrando, aunque no pueda ver, estás sobrando, siempre estás sobrando, siempre estás sobrando, aunque no pueda ver, estás sobrando, aunque no pueda ver, estás sobrando, siempre estás sobrando, siempre estás sobrando. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas.